Ana Elena Chacón Echeverría es la nueva vicepresidenta de la República. Tenemos ahora una semblanza con ella. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, bienvenida. Buenas noches. Doña Ana Elena, bueno, podemos hablar mucho de su trabajo como viceministra, como diputada, su trabajo en la campaña, pero yo quiero arrancar desde lo profundo, desde su niñez, desde su padre, su madre, desde su familia. Sé que sus abuelos, por las fotos que hemos estado viendo antes de la entrevista, fueron muy importantes. Bueno, ¿dónde nació usted? ¿Cuándo nació? Sí. Cuéntenos detalles, por favor, claro, de su vida íntima, familiar. Gracias. Yo lo primero que tengo que empezar diciendo es que siempre he estado muy consciente de que he sido una mujer que ha tenido muchos privilegios y que lucho mucho porque otras personas tengan los mismos. Yo nací en Guadalupe y sigo viviendo en Guadalupe. Soy guadalupana de cepa. Hace 52 años nací, hija de Luis Manuel y María Elena, dos excelentes padres que todavía tengo el gran honor de que me acompañen en este proceso mío importante de llegar a la segunda vicepresidencia. Yo soy la menor de 3 hermanos y la última, somos 3. La última de las hijas, ya después no hay más hijos que yo. Definitivamente, pues yo nazco en los años 60, hace 52 años, como decía, en 1961. ¿Cómo era Guadalupe cuando usted creció? Guadalupe era un lugar muy tranquilo. Yo salía a jugar y mi mamá por ahí pegaba un gritillo en la ventana y decía que entrara a ponerme la suéter, ¿verdad? Porque ya hacía frío y seguía jugando hasta que caía la noche sin ningún peligro. Andábamos en bicicleta, en patines, jugábamos escondidos, siempre los juegos eran en los barrios. Mis hijas nacieron en ese mismo barrio donde yo crecí y ya la vida había cambiado muchísimo. Ya había un Guadalupe muy inseguro donde no podían tener esas libertades que yo tuve pequeña. Yo siempre fui una persona muy libre, yo diría también muy irreverente. Mi mamá cuenta una anécdota que ella manejaba a mis hermanos con la mirada y que cuando yo era chiquita me hizo una mirada de esas fuertes que suelen hacer la mamá, como quédate quieta, no hables, sentate, y yo me volví a verla exactamente con los mismos ojos y digo, uy, esta sí que me va a dar problemas. ¿Usted es la única mujer? No, somos 2 mujeres y un hombre. Mi hermano mayor, Luis Manuel, que él está dedicado a temas administrativos y de finanzas, y mi hermana Laura, que es psicóloga, que trabaja en zonas muy vulnerables en programas de prevención, y luego estoy yo. Yo siempre fui una chiquilla muy inquieta, digamos, no era muy bien portada. Eso el otro día lo recordaba con mis compañeras de colegio que les llamaron y les preguntaron cómo era Elena, y ellas decían, siempre estaba dispuesta a hacer alguna travesura, pero era la primera que se podía pelear con cualquier compañero si alguien ofendía a otro. Creo que eso me hizo con un carácter muy fuerte, siempre en la defensa de aquel que se veía maltratado o vulnerado, desde chiquititilla. Crecí pues en un hogar muy estable, mis padres tienen 50 y pico años de casados. ¿Qué hacían sus papás? Mi papá era ingeniero, bueno, sigue siendo ingeniero, pero ya no construye. Mi mamá ama de casa, así que también yo fui una persona que estuve llena de amor. Y creo que el amor es importantísimo en la vida porque es la gasolina que te da para enfrentar todos los desafíos y realmente retos que te va poniendo la vida más adelante. Por eso yo siempre digo que el amor construye, que lo que mata es la falta de límites cuando hablamos sobre cómo criar a los hijos. Los hijos deben de ser criados con mucho amor, pero con muchos límites también. Y pues al ser la menor tenía algún nivel de consentimiento también, especialmente por parte de mi papá, que ya era quizás más maduro cuando yo nací, porque mi papá y mi mamá se casaron siendo muy jóvenes. ¿Cuántos años tienen ellos ahora? Papi tiene 78 y mami 76. Sí. Y me va a matar que lo dije públicamente cuántos años tiene mi mamá. Pero están muy bien, o sea, han sido muy compañeros. También tuve unos abuelos muy chineadores, 3 abuelos. Aquí estamos también observando fotos suyas con su familia, suyas con sus abuelos. Y una foto de la primera comunión con mi abuelo. Con su abuelo. ¿Quiénes son estos abuelos? Mi abuelo se llamó Félix Echeverría Páez, nació en 1900. Toda la vida trabajó para diferentes bancos, fue un hombre, un funcionario público. Tan honesto que mi abuelo
le decían que era el único que lo dejaban ir a cremar los billetes porque sabían que Félix Echeverría sería incapaz de tomar un billete de 5 colones. Eso decían siempre los presidentes del Banco Central. Él trabajó por muchos años en el Banco Central, pero inició su carrera en 1919, con 19 años, como cajero en el banco de John F. Kennedy. Mi abuelo realmente hizo mella en mi vida, un hombre maravilloso, nunca lo oí hablar algo feo de los demás, siempre tenía una palabra agradable, pero me contaba una anécdota que a mí me marcó la vida. Él me contaba que en la Revolución del 48 él estaba en un banco, en una sucursal de Heredia, y llegaron alguien de la Revolución armados, ingresaron al banco y le pidieron que abriera la bóveda. Y él se paró frente a la bóveda y dijo: la plata mía se la llevan, la plata de los costarricenses se defiende con la vida. Y es decir, cuando mi abuelo murió, digamos, en bienes tangibles, él dejó su historia. Él me dejó esa historia de que la plata de los costarricenses se defiende con la vida, y eso fue su herencia. O sea, yo no puedo decir que yo pueda tener una herencia material, pero ¿para qué la quiero si esa fue la herencia de él? Casado con Elena Gutiérrez, que era mi abuela, que era hija de una mujer que se llamó Adela Moreno Cañas, hermana de Ricardo Moreno Cañas. Ahí había mucha conversación en mi familia sobre temas... Moreno Cañas es tío bisabuelo suyo. Así es, sobre temas de justicia social, sobre temas de seguridad social. Yo crecí escuchando eso, y a gente de que sabíamos que venían y cuando ocupaban cargos públicos lo hacían por la honra y por el servir a la patria. Por el otro lado, a mi abuelo Chacón no lo conocí, él se divorció de mi abuela cuando mi papá era muy joven, y realmente, si bien murió cuando ya yo estaba casada y todo, pues nunca tuve contacto con él, pero suplió en mucho mi abuela paterna, una mujer tan trabajadora. Imagínense que mi abuela tenía una soda en el mercado que se llamaba Soda La Española, y en el mercado central, luego la vendió, hizo un lugar que se llamó el Salón Señorial, que era un lugar de fiestas muy conocido para mis generaciones. Y ella me cuenta que cuando ella fue a buscar un préstamo para construir lo que quería que fuera su emprendedurismo, su negocio, llegó al banco a pedir plata y le dijeron, un tío de ella que era directivo del banco, le dijo: Márgara, ¿vos cómo se te ocurre que los bancos le prestan a las mujeres? Y tuvo que ir a buscar el dinero, dice, que en otros lugares para poder hacer un negocio, porque las mujeres no tenían posibilidad de trabajar. Mi abuela fue una trabajadora insigne, se pensionó de 93 años. Se me olvidó decirles que mi abuelo materno se pensionó de 87, porque nos morimos viejos, tenemos eso en la familia. Mi abuela empezó a trabajar a los 19 años y se pensionó a los 93 y murió a los 96. Y ella me dejó muchas enseñanzas, muchas de fortaleza femenina y de romper esquemas sin importarnos qué en la lucha por nuestros derechos. Eso, bueno, lo vamos a desarrollar ahora, sí, a lo largo de la entrevista, que es muy importante. Un detalle importante es que su papá fue diputado y su abuelo también. Sí, mi abuelo Chacón fue diputado. 74 años antes que usted. Exactamente, cuando yo ingreso a ser diputada el 1 de mayo del año 2006, mi papá me comenta, y eso lo vamos a ver en una de las fotos, y me pone el pin de él de diputado y me dice: hoy hace 20 años yo entré a esta Asamblea Legislativa, y hoy hace 74 años mi papá entró a esta Asamblea Legislativa. Cuando yo entro a la Asamblea, él me da un mensaje muy importante, me dice: una vez que estás aquí, no existen banderas partidarias. La única bandera que debe inclinarte es la bandera de Costa Rica. Y a mí me da mucho orgullo pues haber podido de alguna forma levantar esa bandera durante los 4 años que estuve en la Asamblea, y pues claro, haber honrado el nombre de mi padre también teniendo luchas importantes en la Asamblea, siempre tan apegados a la honestidad y a la ética. ¿Dónde hizo la escuela y el colegio? Bueno, yo estudié en Moravia, pero primero estudié en la escuela angloamericana, por eso he dicho, tengo el privilegio de haber entrado a una escuela bilingüe, chiquita. Luego estuve en la escuela San Joseph, fui a 2 escuelas. Luego fui al colegio San Clair y luego me fui a estudiar afuera unos años, mis padres me enviaron.
Esto me dio, cuando yo me fui a estudiar afuera, yo estudiaba en un colegio donde estábamos 42 nacionalidades diferentes. Eso marcó mucho mi vida, porque en esas 42 nacionalidades diferentes aprendimos que había un enorme respeto a la diversidad cultural que representábamos cada uno de nosotros. Yo estudié con chicas musulmanas, con chicas judías, con obviamente evangélicas. Había una variedad de creencias en este colegio que era laico, pero que compartíamos y aprendimos a respetarnos mucho. ¿Y dónde fue que estudió? Ese fue en Suiza, ¿verdad? Que compartíamos esta diversidad cultural, en donde me abrió mucho los ojos, porque yo venía muy acostumbrada, digamos, a un sistema de lo que me mostraban mis compañeras acá en el colegio. Todas veníamos de una clase socioeconómica más o menos similar, todas católicas, es decir, en la homogeneidad de aquella Costa Rica, yo aprendí a alimentarme mucho de la diversidad de mis años de estudio en Europa. Después de estudiar, allá terminó el colegio. Sí. ¿Y dónde estudió la universidad? Yo estudié aquí en la Universidad Latina, Relaciones Internacionales. Me casé recién egresada de la carrera, de 21 años, yo me casé joven. ¿Y tuvo 2 hijas? Y tuve 2 hijas, exactamente. Me fui a vivir un tiempo afuera porque mi exmarido estaba terminando unos estudios afuera, luego regresé y terminé mi carrera acá y me convertí en mamá muy temprano también. Yo me convierto en mamá a los 24 años de mi hija mayor y a los 27 de mi segunda hija. Y pues ahí me hace la vida cambiar un poco, no poder dedicarme tanto al tema académico, empiezo a trabajar más. Yo he hecho de todo en la vida. Mientras estudiaba, tenía un servicio de catering, o sea, hacía comida para vender, porque me servía en alguna forma hacerlo desde mi casa y con mis hijas pequeñas, podía escoger mejor los horarios, hasta que ingreso a trabajar en organizaciones de personas con discapacidad. Ya eso es más o menos por el año 89. Nuestro nuevo sitio está más cerca de vos en Canal 13. Noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Ahora con un acceso más fácil y sencillo, pensando en usted. Vea y oiga nuestros programas cuando quiera. Canal 13, Sinar Digital, más cerca de vos. Su segunda hija tiene síndrome de Down. Sí, mi segunda hija tiene síndrome. ¿Se dice tiene síndrome de Down o es síndrome de Down? No, en realidad tiene, es una condición, ¿verdad? Así puede decirse. Las dos cosas yo las veo correctas, ¿verdad? Lo que no se dice es padece, porque no padece nada, ¿verdad? Sino que ni tampoco sufre, o sea, esas son palabras desechadas del léxico de la discapacidad. Sí, mi hija menor nació con síndrome de Down, como le digo, yo tenía 27 años. Eso fue también una transformación vital en mi vida para poder abocarme pues durante muchos años a ella y también empezar a hacer una pequeña revolución con muchas amigas. Nada en la vida se construye solo, o sea, uno sabe que uno solo en la vida no es nadie, es con el colectivo. Digamos, aquí nosotros somos un trío que somos como hermanas de 3 amigas que tenemos hijos con síndrome de Down. Con ellas iniciamos la Asociación de Síndrome de Down y luego he trabajado en organizaciones de personas con discapacidad por muchos años. También tuve un grupo de títeres que enseñaban el respeto a las diferencias individuales. Como yo en aquellos años era una gran soñadora, sigo siéndolo, pero a veces la experiencia me lleva más a los pies a la tierra. Yo juraba que si yo le enseñaba a las generaciones que crecían con mi hija al respeto a las diferencias individuales, mi hija iba a crecer en una mejor sociedad. Entonces, a través del arte, que fue a través de los títeres, durante 5 años, dimos 1000 funciones de títeres en todo el país. Esto me sirvió a conocer cada una de las escuelas que había, hacer escuelas teatro. muy pobres, todas, escuelas marginales. Todas. Mire, ir a Puerto Viejo, Camino Cerrar el Parque y hacer una función ahí.
Yo no puedo decir lo que esto haya sido algo sacrificado. Fue una experiencia hermosa, como la mayoría que me toca vivir en la vida. De dormir por ahí en casas de las personas que nos invitaban a hacer las funciones y de ver la reacción que tenían los niños ante las preguntas sin tabú y el poder interrelacionarse entre ellos mismos. Sobre todo lo hacíamos cuando iba a ingresar un niño con discapacidad a alguna escuela para hacer una sensibilidad previa, para que tuviera que vivir menos lo que llamamos hoy el bullying, el rechazo, que nos hace sentir diferentes y nos hace sentir sobre todo menos. ¿Dónde estudiaron sus hijas? Mis hijas, bueno, Marisa, Marisa estuvo en la escuela Blue Valley durante 6 años. De ahí salió y estuvo en 4 colegios en 5 años. Yo sé ir a hacer compra, como digo yo, a buscar un colegio cada año nuevo. Porque Marisa es una chica, bueno, yo me siento tan orgullosa de mis hijas. ¿Qué madre no dice lo mismo? Marisa ha sido una mujer que ha tenido que enfrentar cosas desde pequeña, ¿no? Enfrentar el nacimiento de una hermana que de alguna manera le robó una mamá absolutamente dedicada a ella, a una mamá que estuvo triste por un tiempo, a una mamá que también tenía que dedicar mucho tiempo a una chiquita que, si bien no era por el síndrome de Down, sino por condiciones asociadas, 4 años estuvimos entrando y saliendo del hospital de niños. Y eso no es fácil para mí. No era fácil dividirme entre cuidar una chiquita de 3 años y cuidar una chiquita de 7. Bueno, se llevan... Marisa tenía 3 años y 4 meses cuando nace Carolina, pero en realidad es hasta que Marisa cumple 7, 8 años que Carolina sale de sus condiciones críticas de salud. Entonces ahí se tuvo que dividir. Marisa es una mujer muy crítica del mundo y eso me gusta, porque no es crítica desde el asiento de la conformidad, ¿verdad? Es crítica desde la sed. Sí, ya es una mujer como de 28 años. Tiene 28 años, sí. Es periodista, colega suya. Siempre dispuesta a denunciar las injusticias, siempre dispuesta a enarbolar el tema de que la mujer tiene derechos en el mundo. Es una feminista muy, muy formada, muy crítica, vive en Argentina y allá por ejemplo, tenía un programa de radio que se llamaba Nosotras, Mujeres Latinoamericanas, donde quería llevar la música de claroscuro, nuestras compañeras claro acá. Sí. O sea, es una mujer con una visión de mundo muy interesante. Estudió antropología aquí en la UCR durante algunos años, no la terminó y se fue a hacer periodismo. Luego pues estuvo en varios colegios, como le digo. ¿Estudió periodismo en Palermo? Estudió periodismo en la Universidad del Salvador, en la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Y ahí está, ¿verdad? Ese es el perfil de Marisa hoy. Y bueno, como le digo, estuvo en muchos colegios. ¿Cómo le fue? Carolina le fue... Mire, Carolina fue una lucha constante, pero Marisa también, no crea que no. Fácil no ha estado. Carolina termina su enseñanza especial a los 4 años. Cuando ahí salgo de ahí y yo decía, no me quiero ir. Yo no me quería ir de la escuela de enseñanza especial, a pesar de que ya yo era en esos años una luchadora por la integridad, porque yo sentía que estaba más cómoda en un ambiente protegido. Y la profesora me dijo, Ana, tiene que llevarse a Carolina. Aquí ya no hay espacio para ella. Sí, es una chiquita que está lista para enfrentar el mundo a los 4 años. Ahí logro ponerla en el kinder La Tortuguita Verde de doña Eugenia Chacón con Lili, bueno, mujeres extraordinarias. Uno conoce en la vida gente extraordinaria, en esta vida de luchas, y va al kinder, a prepa, se gradúa de prepa, y bueno, ya se tiene que ir y no tengo dónde ir con ella. Logro ponerla en el kinder Mundo Nuevo, que era de unas amigas mías, y vuelve a repetir preparatoria. Ya yo en esos años andaba con el grupo de títeres y decía, ¿cómo es que yo visito tantas escuelas y no encuentro una para mi hija? Veo un anuncio de una escuela en La Nación que dice, se aceptan chicos con retardo mental. Quedaba en Santana, yo vivo en Guadalupe. El nivel de desesperación era tanto que yo dije, yo voy, yo la llevo. Llego, le digo a la señora que mi hija ya ha ido a preparatoria 2 veces, que además de eso, mi hija ya está empezando a leer y a escribir. Yo tenía muy claro que yo no la podía poner en primer grado si ya no sabía leer y escribir, porque los demás iban a aprender muy rápido y ella no. Entonces mi idea era llevarla, que ella ya supiera. Lista. Ya lista.
Y yo no sé por qué yo le había enseñado las figuras geométricas y le dije a la profesora, mire, hasta el romboide reconoce. ¿De qué le sirve a uno reconocer el romboide de la vida? No tengo la menor idea. Y me dijo, sí, perfecto, tráigala, se la acepto. Le digo, bueno, muy bien. Ella tiene síndrome de Down. O sea, síndrome de Down es una forma de retardo mental. Me dice, no, con síndrome de Down no. Le digo, ¿por qué no? Porque yo los quiero con retardo mental, pero que no tengan la cara. Es decir, esa es una de las tantas cosas que vivimos las madres ahí. Además hay que recordar que en esos años ya yo era miembro del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, en el cual fui presidenta 5 años consecutivos, y era también pues parte de todos los grupos sociales que luchábamos por estos derechos, pero no había ley 7600, no existía ninguna normativa que a nosotros nos cubriera y nos protegiera desde la legalidad. Yo me fui muy triste, como una vez más, ¿verdad? Pero eso que me dijeran que por la cara no me la querían. Fue un golpe. Fue un golpe, pero yo como tengo este carácter también, trato nunca de ofender, pero le dije, señora, qué dicha que cuando usted entró a primer grado no le hicieron un examen de belleza, porque lo que yo sé es que usted tiene el alma podrida. Porque cómo va a ser que rechace a mi hija por la cara. Además, con esa cara, yo veo esa cara y me enamoro cada día más. Son tan dulces. Sí, esas cachetes, esa ternura. Yo me fui y una noche, en un sueño, vea qué cosa más extraña, siempre cuento esto, mi abuela, que ya había muerto, mi abuela materna, la sobrina del doctor Ricardo Moreno Cañas, me dijo que fuéramos al San Antonio, que ahí íbamos a ser muy felices. ¿En un sueño? En un sueño. Y nunca más me ha dicho nada en un sueño. Yo quisiera que me dijera más cosas. Al día siguiente, una amiga mía, que era, su hermana era socia de la escuela San Antonio, me llamó y me dijo que cómo estaba, y le conté la situación que estaba. Me dijo, mi hermana podría ayudarte a ir al San Antonio. Y yo me quedé muerta, porque eso era lo que yo había escuchado. Cosas de la vida, el que quiera creerlo o no, pero yo lo cuento así con la naturaleza. Fui al San Antonio y le dije a Ilse Ler de Madrigal que si podía introducir a mi hija ahí, matricularla. Me dijo que sí. Fuimos a hablar con la maestra preescolar, que era la que tenía que aceptar. La maestra preescolar me vio con ella alzada. Podía tener 6 años, pero era chiquitilla, ¿verdad? Y yo siempre me la andaba aquí, encajadilla en la cadera, siempre la andaba alzada. Y me dice, no hay campo, está cerrado el campo en preescolar. Yo dije, hay una más. Me voy caminando y me topo una amiga mía de la adolescencia que era maestra kinder. Y me dice, ¿en qué andas? Ya le cuento. Me dice, si quieres volverla a poner en kinder, puedes entrar aquí. Yo te la acepto. Entonces volvió a hacer kinder. Imagínese. Por tercera vez. Y fue a kinder, luego fue a preparatoria, en donde Yolanda Pacheco, hija de Abel Pacheco, fue su profesora. Sí. Una mujer extraordinaria. Aquí voy recordando gente extraordinaria en la vida que le da a uno la mano. Hizo todos los años, la primera vez que estábamos en la escuela, el primer festival, la gente nos hacía rueda para que viéramos a la mongolita nueva que había ingresado a la escuela. El último año ella fue parte, nadie nos vio, éramos uno más, estuvimos 8 años en el San Antonio. Entonces yo le escribí una carta a Miss Ilse diciéndole que le agradecía profundamente el haber aceptado a mi hija ahí, porque ella sabía que yo había ido por un sueño y con el sueño de que alguien asumiera el reto de educar a mi hija. Y Miss Ilse habló sobre eso el día que hizo el discurso de graduación de 6º grado. De hecho dijo, además hubo padres de familia que en los primeros años atentaban con sacar a sus hijos de la escuela, porque había una chiquilla con síndrome de Down, decían que los hijos tenían pesadillas. O sea, la discriminación se vive en carne propia. Y el día que estábamos en la grabación ahí, en el gimnasio de la escuela, dice Miss Ilse, no van a aplaudir porque son 40 chicos, no sé qué, y aplauden hasta el final. Cuando llamaron a la mía, el gimnasio entero se puso de pie. Uy. Sí, fue un momento importante. Luego la metí en el San Clair, en el aula integrada que estuvimos, y la metí pensándolo mucho, y la fui a dejar, y como siempre, usted sabe que uno cuando tiene hijos con discapacidad tiene unos ciclos que es como una montaña rusa. Cuando tiene que salir del entorno, uno dice, uy, qué miedo tengo.
Y la llevé, y me acuerdo que volví a la casa, el Sancler estaba ya Entre Ríos, ya no estaba en Moravia, y me dice, Marisa, mami, estás traicionando todo por lo que siempre has luchado. Siempre has luchado por la integración y la estás poniendo en un ambiente segregado, porque era un aula segregada. Pero ya yo sentía en ese momento, con la experiencia, que ella necesitaba estar con pares, porque sí estaba haciéndose muy grande la brecha entre quienes no tenían retardo mental y quien lo tenía. De ahí salió de sexto grado, de quinto año, y hoy está en la Universidad de Costa Rica, en cursos libres. Logramos abrir unos cursos en la Universidad de Costa Rica, en Proin, y además de eso trabaja, y es una mujer muy, muy, muy completa. Desgraciadamente desarrolló epilepsia en la edad adulta, y eso me ha hecho volver atrás en grados de independencia que habíamos tenido. Un detalle importante es que usted en muchos temas tuvo que hacer papá y mamá. Siempre, sí. Sí, yo me divorcié cuando tenía Carolina 4 años y Marisa 7 años. El papá de ellas, después de 16 años juntos, porque había sido mi novio desde los 16 años y nos divorciamos cuando tenía 32, a los 4 meses se casó con otra señora, y en alguna forma sí he sido yo el papá y la mamá de esas chicas. Cosa que viéndolo ahora para atrás digo, qué bueno, ¿no? Qué buenos que hemos hecho este trío dinámico, pero claro que hubo momentos duros, difíciles, y yo entiendo a toda madre jefa de hogar. Yo lo sé, lo que es dividirse en 4. Yo sé, Camilo, lo que es sentarme a hacer un trabajo en la computadora con Carolina ardiendo en calentura y tenerla aquí para ver que no le pase nada, que mi brazo sude del calor de ella y uno no poder parar la vida. Es decir, uno tener que seguir trabajando porque debe de llevar el sustento a su casa, si bien, como siempre repito, y nunca lo niego, yo soy una mujer privilegiada. O sea, yo he tenido oportunidades en la vida, pero yo no quiero que mis hijas tengan menos oportunidades que los hijos de los demás. Y ese ha sido mi norte en cada uno de los trabajos que he hecho. Sí, muy bien. Vamos a un corte, casi me pongo a llorar con ella en un momento dado. Ya casi volvemos. Ahora estamos más cerca de vos. Visita nuestro nuevo sitio de internet, donde tendrás la última información, noticias, programación, consultas, señal en vivo, Radio Nacional, Revista Contrapunto y Canal 13. Sinar Digital, más cerca de vos. La vicepresidenta Ana Elena Chacón nos contó en la primera parte de la entrevista su vida, su niñez, su adolescencia, su relación con sus padres, su madre, sus abuelas, su abuelo materno. Y bueno, su lucha con Marisa y con Carolina. Sí. Junto a todo eso, paralelamente, que eso lo hacen las mujeres mejor que los hombres, llevar muchas cosas juntas, usted hace una gran historia de vida, de trabajo institucional, en algunos puestos políticos, pero sobre todo en puestos de trabajo con personas que tienen que sufrir las discriminaciones de la sociedad, con instituciones que luchan contra estas discriminaciones, en el Consejo Nacional de Rehabilitación. Cuénteme un poco, yo la conocí a usted en el Triángulo de Solidaridad, por ejemplo, pero ya usted tenía años. Yo tenía una historia, bueno, desde el año 89, hacemos la Asociación Costarricense para Personas con Síndrome de Down. Ahí lo que hacíamos, yo tenía una carga ahí en el alma, de que cuando a mí me dieron el diagnóstico de que Carolina tenía síndrome de Down, con mi edad, lo que me acogió fue un enorme miedo. Y el miedo lleva al sufrimiento. Es decir, el miedo es un sentimiento que uno quisiera desterrar, porque el miedo está acompañado obviamente de la inseguridad, del no saber. Y yo siempre dije, bueno, porque las cosas en la vida cuando ocurren para hacer algo con ellas, no para quedarse sin hacer nada. Yo dije, bueno, yo voy a llevar mi nombre a todas las maternidades del país para que cuando nazca un bebé con síndrome de Down me llame la enfermera, la trabajadora social, el ginecólogo, cualquiera, para ver si puedo yo ayudar a la mamá en ese momento a que no tenga el miedo que yo tuve.
porque yo no sabía cómo iba a ser mi vida, cómo iba a ser la mía y cómo iba a ser la vida de Marisa. O sea, yo me preocupaba mucho por nosotras dos. También tenía miedo por mi vida, por mi vida matrimonial, ¿verdad? O sea, y bueno, entonces hicimos la asociación de personas con síndrome de Down. Ahí dejábamos nuestros nombres, teniendo un libro con las preguntas más frecuentes. ¿Va a caminar? ¿A qué edad le quitamos las mantillas? ¿Le puedo poner chupeta? ¿Le puedo dar? Usted no sabe la cantidad de preguntas que me hacían a mí. Mi teléfono era como un 911 de síndrome. Y ahí entonces empecé a transitar y a conocer miles de parejas que iban teniendo chicos con síndrome de Down. 1 de cada 650 nacimientos vivos en el mundo es una persona con síndrome de Down, así que es bastante frecuente. Luego de eso nos metimos a hacer más cosas, a hacer una fundación para la integración de las personas con discapacidad en general. Entonces obviamente mi ámbito de acción se amplió más, ya no era trabajar solo con retardo mental, era trabajar con todas las discapacidades. A través de esa fundación presidí algunos programas como el mejoramiento de la imagen de la persona con discapacidad ya por el año 94. Empezamos a emplear a las primeras personas con discapacidad en la empresa privada. Es decir, ahí a abrir a machetazos esa selva de discriminación que se vivía en Costa Rica hacia esta población, hasta que logramos tener una ley que, si bien yo decía el día de la ley, el día que la aprobamos, me acuerdo, la aprobamos un 27 de mayo del año 97. Yo ni soñaba con esos años en llegar yo a ser diputada alguna vez, pero estaba parada fuera del plenario y no éramos tantos, tal vez éramos 10, 15 personas que estábamos viendo fuera del plenario cuando los diputados se pusieron de pie y aprobaron la ley 7600. Llovía montones porque era una tarde de mayo. De ahí salí y dije, el país está igual. Solo tenemos ahora un instrumento para exigir, que se exigía, la ley no tenía sanciones, pero se empezó a exigir ante la Sala Constitucional el cumplimiento de la ley. Y eso nos cambió un poco. Entré a trabajar al Consejo Nacional de Rehabilitación como presidenta. Cuando yo digo trabajar es figurado, trabajaba mucho, pero siempre ha sido ad honorem. Si yo con la discapacidad nunca en mi vida he tomado un 5 para un beneficio propio, para un salario. Y en el Consejo Nacional de Rehabilitación ahí fue estuve 5 años presidenta y 8 años estuve en su junta directiva. Y luego ahora, en estos momentos actualmente, hasta el día de hoy, tengo que poner la renuncia en el Consejo de Empleabilidad de la Persona con Discapacidad, que lo preside el Ministerio de Trabajo. Es decir, yo siempre estoy en las organizaciones de discapacidad, en donde los 4 años pasados he estado trabajando, porque también creo que voy como abriendo etapas, y ahora el tema que más me preocupa es el desempleo, porque ya mi hija está en una etapa adulta y he visto cómo se ha logrado la integración escolar con deficiencias, con mucho que trabajar, pero la tasa de la PEA nuestra desempleada es de un 85%. Es decir, que el ciclo perverso entre que la pobreza causa discapacidad y la discapacidad causa pobreza sigue vigente y no hay forma de salir de ella si no tenés un empleo digno. ¿Cómo se integra a la política? Usted es hija y nieta de políticos. ¿Cómo me integro a la política? Por esto. Porque yo trabajaba tanto en organizaciones no gubernamentales que yo decía, pero aquí ¿a quién impacto? Son 3, 4 casos que puedo resolver. Se necesita poder político y tener alguna decisión de generar política pública para meterme a hacer política. Y ahí yo empiezo. El triángulo, bueno, ya para el 94 y el 98 yo escribo siempre para los programas de gobierno, el programa de gobierno en discapacidad. También me tocaba el tema de adultos mayores, indígenas. Yo tengo el honor de haber escrito, por primera vez haber puesto en un programa de gobierno una atención especial para los pueblos indígenas. También los temas de migrantes. ¿Y eso fue para el programa de gobierno? De gobierno del año 94 de Miguel Ángel Rodríguez y del año 98 también de don Miguel Ángel. Sí. Luego entro a trabajar y termino asumiendo la dirección general del Triángulo de Solidaridad, donde termino teniendo 47 cantones a cargo en un programa maravilloso, para mí maravilloso. De Miguel Ángel Rodríguez. Así es. Con doña Astrid Fischer. Con doña Astrid, que hay todo el tema de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana, pero también esta participación tripartita, gobierno central, gobierno local y sociedad civil. Ahí aprendí muchísimo. Yo digo que cada trabajo es como una maestría. Salí de ahí y entré al Ministerio de Seguridad Pública, en donde tuve a cargo todos los temas de violencia social. Y fue viceministra. Fui viceministra de Seguridad Pública. En el gobierno de Abel Pacheco, exactamente.
Ahí tuve experiencias de vida terribles, terribles. Yo fui a juntar cadáveres de mujeres muertas por temas de violencia de género, ellas y sus hijas. Eso me marcó cuando fui a este precario que está a la par de lo que llaman el Motel El Edén. Ahí había una mujer muerta con 18 puñaladas, tapada con una sábana de flores. Nunca se me olvida eso, porque en las películas siempre hay una sábana blanca, pero en la vida real es cualquier sábana. Donde había caminado más de 50 metros con 18 puñaladas en su pecho, gritando auxilio para sus hijas, que su compañero y padre de las dos había matado, una con 7 y otra con 8 puñaladas. Cuando los policías me dicen, doña Ana, entre con nosotros, ahí yo dije, no quiero, ¿verdad? Lo primero que digo, no quiero ver esta escena, pero después dije, ¿quién soy yo para mandarlos a ellos a la guerra y no estar yo ahí? Y entramos y yo juré por esos cuerpecitos que iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos siempre para luchar contra la violencia de género, que tiene muchas variables en donde se arraiga esto. Ahí estuve a cargo también, hacíamos muchos operativos para ver mendicidad, para proteger a los niños y niñas que estén en la calle. La primer directriz que dicto yo entrando al Ministerio de Seguridad Pública es: no se pasa a ninguna persona menor de edad que esté vendiendo productos lícitos. De la Fiscalía me habían llamado unos días antes a decirme, venían los chiquitos con un ramito de perejil, con unas empanaditas que había hecho su mamá, y como no tenían permiso, la policía los pasaba a la Fiscalía cuando dejamos a los delincuentes en verdad afuera, criminalizando de esa forma la pobreza. Y empecé a trabajar los temas de explotación sexual comercial, obviamente todo lo que tenía que ver con temas de violencia de género y muchas otras áreas en las violencias sociales. Me voy porque, algo importante para unirlo a la discapacidad que nunca se va de mi alma y de mi trabajo. Dejé más de 100 personas empleadas con discapacidad en el ministerio, algunos de ellos policías que habían tenido accidentes, ya sea en sus funciones o fuera de ellas, y quedaron con alguna discapacidad y otras discapacidades. Siempre trabajo con personas con discapacidad en mi despacho. Uno de mis asesores en seguridad pública, Jesús, es una persona no vidente, y decido irme a la política e ir a la Asamblea Legislativa. En una campaña durísima donde el partido en el cual yo militaba había sido fuertemente golpeado, y bueno, logro llegar a la asamblea. En la asamblea recuerdo que me dijeron, si te va bien puedes sacar 2 proyectos que sean de tu autoría en 4 años. Yo logré sacar 14 proyectos de mi autoría, todos en temas de derechos humanos y en temas sociales. El más importante, la reforma general a la ley de FODESAF, en donde quería tener un registro único de beneficiarios para saber cuando damos los recursos, a quién se los damos, durante cuánto tiempo lo damos, y lograr de alguna manera barrer con la pobreza y no administrar la pobreza, seguir dando las cosas con una venda que no nos permita tener una medición del impacto de los recursos del Estado que se dan. Otro proyecto que me hace sentir muy orgullosa es el de parientes de personas en fase terminal, que puedan irse a cuidar a su pariente que esté en fase terminal. Si ganan hasta 4 salarios mínimos, con el 100% de su salario, y si no, ahí escalonadamente que lo vayan buscando un subsidio que existía y no era utilizado. Leyes en responsabilidad social empresarial, la ley de prohibición del trabajo insalubre y peligroso para personas adolescentes, la reforma a la ley de hostigamiento sexual, también la reforma a la Junta de Protección Social, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, que si bien no era de mi autoría, tenía ya muchos años de estar ahí empantanada y logramos sacarlas. En la mitad de unas discusiones que tenía el país dividido en 2, que era el Tratado de Libre Comercio, en donde toda la agenda iba a la agenda comercial y a la agenda del Tratado de Libre Comercio. Mi interés real era sacar una agenda social y una agenda que hablara claramente sobre discapacidad, sobre género. Ahí me involucro mucho, desde que estoy en el ministerio, con población que vive con VIH. Esto me lleva a ser comisionada de Naciones Unidas en materia de VIH, y el año pasado terminé un informe, también de forma voluntaria, porque yo nunca he lucrado con estas cosas, sobre violaciones de derechos humanos de personas que viven con VIH a nivel mundial, en una comisión que presidía Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil. Y pues eso es lo que me mueve, ¿verdad? Y esa ha sido mi historia de trabajo en la función pública y mi página de vida, que ahí yo creo que caemos a por qué Luis Guillermo Solís me llama algún día. ¿Qué significó la campaña
para llegar hasta la presidencia de la República? Bueno, fue una campaña hermosa. Fue una campaña hermosa porque logramos rescatar muchas cosas. Entre una de ellas fue la alegría. Y además creo que se llegó a lo que siempre hemos sabido que se debe tener, que no se puede suplantar, que es al contacto humano. Que las redes sociales, sí, las redes sociales son vitales. De hecho, Luis Guillermo y su campaña, el señor presidente supo usarla siendo candidato a las redes sociales. Pero no dejamos esfuerzos al lado al llegar a saber que el contacto físico era importante. Nosotros hacíamos las caravanas de la alegría sabiendo que éramos los últimos en las encuestas. El día que don Luis Guillermo Solís toca la puerta de mi casa y me pide que si lo acompaño en esta fórmula presidencial, estaba él en el margen de error. Pero como yo estoy segura que las luchas se deben de dar sin importar cuáles son los resultados finales, porque debe uno realmente morirse con las botas puestas. Ahí el resultado final parecía que nunca lo íbamos a lograr. En ese momento, nada desde el punto de vista de la evidencia científica, donde lo que saben ustedes, los periodistas, politólogos y demás, hacer un análisis de lo que puede ocurrir, podíamos nosotros resultar los ganadores de la contienda. Sin embargo, cuando uno se enamora de la lucha, entra y ya está, y la da con lo que sabe hacerlo, con el alma, con la pasión, con la vida y con la energía de saber que si se llega a hacer un cambio. Y bueno, pues ahí yo lo asumí y tuve una campaña hermosa en donde siempre me sentí muy agradecida, pero Camilo, ese agradecimiento lo lleva uno en el alma y también duele. Duele porque yo le comentaba a los compañeros que al final en muchos lugares ya la gente no lo abraza a uno, la gente se le acurrucaba. Es decir, había, ¿verdad? Tal vez es porque yo soy como también muy cariñosa, entonces yo a todo mundo abrazo y beso, y los viejitos y las mujeres y los chiquitos y todo. O sea, es como un tema de generar cariño, de generar empatía. Y en una de estas rutas, una mujer en Acerrí que viene y está alzando un chico que debe haber tenido 2, 3 años, yo la abrazo y se acurruca y me vuelve a ver con unos ojos y me dice: sáqueme de aquí, en un precario. Y yo me quedo pensando, ¿qué responsabilidad? Es decir, ¿hasta dónde vamos a tener las fuerzas para realmente cumplir con la esperanza? Yo no pongo aquí la palabra la expectativa, con la esperanza que 1.300.000 costarricenses se volcaron hacia nosotros para decirnos que podíamos llevar este país adelante. Yo la conocí a usted en el Triángulo de Solidaridad y ese proyecto me encantó. Lo conocí en Guapiles, en mi pueblo, en Guásimo, y después he dado seguimiento a su trabajo en el Viceministerio de Seguridad, en la Asamblea Legislativa. Me llama la atención que hay sectores que la adversan por algunas de sus posiciones, sobre todo en defensa de los derechos humanos de personas con discapacidad, personas en medio de la diversidad sexual que vivimos y que se ha visibilizado en la sociedad nuestra. Claro. ¿Qué piensa de ese tema y cuál es su trabajo en estos temas? Yo pienso que cuando uno abraza la causa de los derechos humanos, no la puede abrazar por sectores. Voy a trabajar y voy a abrazar la causa de los derechos humanos de que se proteja la niñez y la adolescencia. Hasta ahí todos estamos muy bien, ¿verdad? Vamos bien. O que se proteja a las personas con discapacidad. También hasta ahí, en alguna forma, la gente por lo menos públicamente no se atreve a decir pero el sector que gay no, lésbico pero el sí, sector gay lésbico no, ¿verdad? Y el sector de mujeres, y el sector de género, ¿verdad? El poder tener nosotros, las mujeres, un lugar importante en la sociedad. Ahí no, aunque en las otras causas somos agresivos, pasivos y solapados. Decimos que sí, pero no les damos trabajo. Decimos a las personas con discapacidad, estoy hablando, decimos que sí, que qué lindo los viejitos, pero no vemos ni a nuestros propios padres de familia, o los ponemos por ahí, los abandonamos, porque hay que ver la situación de abandono que está. En la población de diversidad sexual, yo simple y sencillamente sigo creyendo que no podemos vivir en un país donde la gente muera en la soledad. La gente muere en la soledad porque hemos decidido que por sus sentimientos, por lo que trae en su piel, nosotros no permitimos que una persona de su mismo sexo entre al hospital a verlo y a sostenerle sus manos en los últimos momentos de su vida. Pero mientras estamos diciendo que no a esto, hay que ver y examinemos nuestras propias vidas, qué hacemos con ellas, porque dicen que esto no es natural.
¿verdad? O sea, yo sobre eso tendré siempre posiciones muy firmes, diciendo que, y lo que repetía, yo no deseo para los demás que lo que no deseo también para mí misma. Y yo deseo poder algún día morir de la mano de la persona que está conmigo en ese momento o que ha estado en los últimos años. Y no me puedo meter en la piel ni en el alma de los demás para decir que esto es o no es lo que se debe hacer. Así que en ese sentido yo seguiré luchando por los derechos de la diversidad sexual desde el nicho que me corresponda hacerlo. Como legisladora lo hice y se me criticó mucho. Como legisladora también planteé temas sobre salud sexual y reproductiva importantes para mí, Camilo, porque si seguimos teniendo la alta tasa de embarazos adolescentes, la feminización de la pobreza seguirá en este país. Y la única forma de bajar la alta tasa de embarazos en adolescentes, que es el 20% del total de los nacimientos, sí, exactamente, eso nos lleva a tener 14,000 muchachas que están teniendo bebés al año, que no terminan el colegio y que las mandamos de una vez a que engrosen las líneas de miseria, teniendo antes de los 19 años muchas de ellas un segundo hijo. Eso solo se cambia con educación. ¿Y qué es lo que pasa? Yo a nadie le quiero decir cuántos hijos debe tener. Yo lo que quiero decir es que la maternidad pasa por la libertad. Y pasa por la educación, y pasa por el amor y por el deseo. No pasa por un simple tema de no tener todos los insumos para tomar una decisión tan importante como es esa. Y por eso también he tenido muchos encontronazos, pero esa es mi posición. Lo bueno conmigo, si es que me puedo echar un piropo, es que saben qué se espera. Nunca he tenido una agenda oculta. La mía es una agenda clara, contundente, de frente, en donde siempre he hablado qué es lo que espero de la creación de esta sociedad. Yo tengo un sueño. Yo creo que si logramos sacar el 100% de nuestras muchachas y muchachos, aunque sea del tercer año, para luego integrarlos a una carrera técnica, o de quinto año, y erradicamos el embarazo en adolescentes, realmente el país tendría otro tejido social y otra cohesión. Pero eso no se entiende porque se ve desde los dogmas y no se ve desde el gran paraguas que es nuestra constitución política y los derechos humanos. Muchas gracias por estar aquí y que Dios la bendiga y que Gracias. tenga muchísima suerte en todo su trabajo. Muchas gracias. Gracias también a Javier Murillo, a Diego Blanco, gracias a la Unión Médica Nacional, Sindicato de Médicos del país, que patrocina nuestros espacios y que nos permite también producir aquí. Aquí mismo producimos un programa especializado en historias de vida de médicos y médicas, y en esta ocasión hemos podido traer a don Elio Fallas, a Ana Elena Chacón, y vamos a invitar a una serie de ministros, a la ministra de Educación, la ministra de Salud en este campo, en este sentido. Hemos hecho también programas con la viceministra de la Presidencia, la viceministra de Juventud, la viceministra de Vivienda, con la idea de visibilizar la vida, la obra de estas personas que tienen ahora el gran reto de sacar adelante a este país con ayuda de todos y todas. Buenas noches.